Majestuosos, espectaculares, formidables. Estos puentes son iconos globales, así como maravillas de la ingeniería. Es precioso. Cada uno de ellos abrió nuevos caminos. El primero, el más grande, el más largo y el más alto. Soy Rob Bell, ingeniero, y estoy en una aventura global para descubrir cómo y por qué estas formidables estructuras fueron construidas, y para aprender acerca del sudor y el sacrificio que conllevó su construcción. ¡Mira! Voy a llevaros más cerca de lo que nunca habéis estado. Esto es impresionante. Los inspeccionaremos desde todos los ángulos concebibles. ¡Oh, sí! Y con los hombres y mujeres que los mantienen en funcionamiento las 24 horas del día, pase lo que pase. ¡Echad un vistazo a esto! Estos son los puentes más extraordinarios del mundo. Estoy en California, conduciendo por la Pacific Coast Highway. Esta carretera ofrece multitud de vistas magníficas, pero ninguna tan espectacular como el puente Golden Gate. No hay nada más genuinamente estadounidense que esto. Conducir un Chevrolet de los años 60 a través del puente Golden Gate. Si estuvierais aquí, os daríais cuenta de lo enorme que es esta estructura y lo preciosamente construida que está. También podéis ver por qué la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles nombró al puente Golden Gate una maravilla del mundo moderno. De un extremo a otro supera los 2,7 kilómetros de longitud. Sus dos torres se elevan 227 metros sobre el agua. Y entre ellas, la arcada principal tiene una extensión de 1.280 metros. Durante más de un cuarto de siglo, fue el puente más largo y más alto del mundo. Siempre que pienso en San Francisco, esta es la imagen que me viene a la cabeza. Pero es más que un símbolo para una sola ciudad. Esto es un emblema para todo el país. Y no es de extrañar, porque la forma en que este puente fue creado solo pudo haber tenido lugar aquí, en Estados Unidos. La historia comienza cuando San Francisco era un remoto puesto fronterizo en el oeste de Estados Unidos. A finales del siglo XIX, esta era la ciudad más grande en más de 1.500 kilómetros a la redonda. De hecho, era la única ciudad al oeste de las montañas rocosas. La ciudad se encuentra en una península que separa el indómito Océano Pacífico de la bahía de San Francisco, uno de los puertos naturales más grandes del mundo. Es la ubicación ideal para un puerto. Un puerto con tanta actividad que San Francisco terminó convirtiéndose en la octava metrópoli más grande de Estados Unidos. A comienzos del siglo XIX, el crecimiento expansivo de la ciudad se ralentizó hasta convertirse en un goteo. Rodeado de agua por tres lados, San Francisco se había quedado sencillamente sin espacio. Había multitud de comunidades rurales alrededor de la zona de la bahía preparadas para el desarrollo. El problema era llegar hasta ellas. El lugar más cercano era el condado de Marin, a algo más de 1,5 kilómetros al norte. Durante décadas se había hablado de conectar esta zona rural y la gran ciudad con un puente. Sin embargo, la sabiduría convencional decía que no era factible debido a esta estrecha entrada a la bahía de San Francisco, conocida como The Golden Gate, la Puerta Dorada. El pequeño tamaño del estrecho de Golden Gate esconde un gran problema. Toda la fuerza del inmenso océano Pacífico se abre paso a través de este cuello de botella de 1,6 kilómetros de ancho. Hay enormes mareas, fuertes vientos y una bien conocida espesa niebla, incluso en verano. Además, esta es una importante zona sísmica. Varias veces, San Francisco ha sido casi borrado del mapa. Al ser esta la única entrada y salida del principal puerto marítimo de la costa oeste estadounidense, hubo una fuerte oposición desde múltiples ámbitos.
Un feroz crítico fue el Departamento de Guerra de Estados Unidos. Consideraba que era imposible construir un puente lo bastante alto que permitiera la entrada de buques navales durante la marea alta. Pero un oponente con una determinación aún mayor fue la compañía ferroviaria Southern Pacific. Controlaba el sistema de ferries, que era prácticamente la única vía de entrada y salida de la ciudad. Casi todo el tráfico de pasajeros entraba y salía de aquí. El Ferry Building se inauguró en 1892. Es un poco como la versión marítima de la estación Grand Central de Nueva York. Hoy día es una concurrida galería comercial. Podéis imaginaros el espacio de ahí abajo, lleno de apresurados viajeros, todos los días laborables de la semana. El monopolio de los ferries representaba una gran fuente de ingresos para la compañía ferroviaria. Pero el servicio se encontraba bajo una fuerte presión por un nuevo aspecto de la vida estadounidense: el auge de la compra de automóviles. El Golden Gate Ferry salía de aquí, en Sausalito. En 1919 transportaba alrededor de 120.000 coches al año. En 1929 transportaba más de 2 millones. Poco importaba lo que quisieran el Departamento de Guerra o la compañía ferroviaria. La gente necesitaba un puente. Había un hombre que pensó que podía construirlo: Joseph Strauss. Se inspiró en una construcción emblemática de su ciudad natal, Cincinnati, Ohio. Cuando era estudiante en la universidad, Strauss quedó fascinado con esto: el puente colgante John A. Roebling. En su momento había sido el puente más largo del mundo, y el hombre que lo diseñó, John Augustus Roebling, creó también una de las estructuras más impresionantes de Estados Unidos, el puente de Brooklyn. Strauss lo idolatraba y decidió que un día él también diseñaría uno de los puentes más extraordinarios del mundo. Fundó una empresa que construyó más de 400 puentes, aunque casi todos ellos eran bastante insustanciales. Pero en 1920, Strauss tuvo por fin la oportunidad de emular a su héroe. La ciudad de San Francisco quería propuestas para un puente que cruzara el estrecho de Golden Gate e invitó a Strauss a presentar una oferta. Los pocos que pensaban que un puente semejante podía realmente construirse dijeron que costaría como mínimo $100 millones, miles de millones actualmente. Pero Strauss presentó una oferta a precio de ganga de tan solo 17 millones. A los políticos de la ciudad les gustó el precio, pero ¿estarían de acuerdo con un diseño tan feo como este? El puente Golden Gate. Durante 27 años fue el puente colgante más largo del mundo. Hoy día sigue siendo un icono de San Francisco y del oeste de Estados Unidos. Mantener en perfecto funcionamiento esta construcción emblemática de 80 años de antigüedad constituye una tarea interminable. Por eso hay un equipo permanente de más de 100 operarios que se encargan de su mantenimiento. Hola, Phil. ¿Qué tal, amigo? Muy bien. ¿Esto es para mí? Para ti. Mira, cómo mola. Me lo voy a poner. ¿Qué tal? Perfecto. Philip Cheney, jefe remachador, me va a mostrar el interior de una caseta de andamios temporal que su equipo ha construido para sustituir las piezas desgastadas. Uno a uno, a lo largo de todo el puente, están sustituyendo los remaches por pernos. Para quitar un remache tienes que cortarle la cabeza y para poder hacerlo se necesita mucha fuerza neumática. Y aquí lo tenéis. Esto ha formado parte del puente Golden Gate. Ya no. ¿Qué es lo que sufre más desgaste en el puente? Principalmente los remaches. Tienen 80 años de antigüedad, y aunque se han pintado un par de veces a lo largo de la historia del puente, la atmósfera salina de este entorno ya es tan corrosiva y abrasiva que nunca llegas a ponerte al día. Hay 600.000 remaches en cada una de las torres. Y eso solo en las torres. Solo en las torres. Esto es el tablero. A lo largo del tablero hay cientos de miles de remaches. Ya. Este que sostengo es un remache que está bastante impoluto. Ya. Este, al estar al otro lado, estaba protegido del viento y la lluvia. Entonces, si lo comparamos con esta parte, se ve como el óxido se lo ha comido. Sí. Por eso estos están siendo sustituidos por pernos mucho más modernos. Correcto.
A diferencia de los antiguos remaches, los pernos pueden ser fabricados de acuerdo a un patrón exacto, atornillados con una tensión precisa y extraerse y reemplazarse con facilidad cuando comiencen a corroerse dentro de 8 décadas. El mantenimiento constante conserva el puente con el buen aspecto que siempre ha tenido, pero originalmente no se diseñó para que tuviera este aspecto en absoluto. El primer ingeniero jefe, Joseph Strauss, tenía algo muy distinto en mente. Esta era la idea de Strauss. Es un híbrido de puente colgante y puente en ménsula. Podéis ver cómo los brazos sobresalen de las torres, aquí, a ambos lados. Y están sostenidos por esta enorme cercha de acero en cada lado. Y luego en medio tenemos el cable de suspensión estirado y el tablero que cuelga de la parte inferior del mismo. En lo que concierne al diseño de puentes, este es... bueno, es sin duda muy diferente. Nunca había visto nada parecido a esto. Casi parece que está inacabado. En los años 20, la gente de San Francisco expresaba sus opiniones de una forma mucho menos educada. En lo que a ellos respectaba, este puente era feo, y sin duda no tenía nada que ver con lo que tenían en mente. Sin otras ideas asequibles sobre la mesa, la ciudad contrató a Strauss como ingeniero jefe. Aunque impuso una condición. Tendría que contratar a alguien que supervisara el diseño. Strauss se tragó su orgullo y se hizo con los servicios de un talentoso colaborador, Charles Ellis. Ellis desechó discretamente el plan original de Strauss y diseñó esto en su lugar. Un elegante y dinámico puente colgante. Incluso sus críticos más feroces admitieron que era una belleza. Los cambios de Ellis fueron tan espectaculares que si alguien puede ser llamado el diseñador del puente Golden Gate, es él. Sus revisiones elevaron el precio de 17 a 35 millones de dólares. Consciente de que esta era su única posibilidad de realizar el sueño de toda su vida, Strauss lo aceptó. El nuevo diseño era de tal magnitud que empequeñecía, bueno, todo. La sección suspendida tendría un total de 1,9 kilómetros de largo, pero era todavía más impresionante con las torres. Estas mantenían la calzada a 67 metros sobre el nivel del mar y luego se elevaban otros 150 metros por encima de ella. No solo serían estas las torres de un puente más altas jamás construidas, sino que el puente sería la construcción más alta de cualquier tipo al oeste de Nueva York. ¿Por qué son las torres tan altas? Bueno, por extraño que parezca, cuanto más altas sean, más se podrá estirar el puente. Y la razón es la siguiente. Cuanto más altas son, más profunda es la curva o el arqueamiento de los cables de suspensión entre ambas torres. Y tener un arqueamiento más profundo en el cable te da una ventaja, porque cuanto más profundo es, menos tensión, menos tracción hay en el cable. Voy a mostraros lo que quiero decir. Tengo aquí 3 modelos de puente colgante. La diferencia estriba en la altura de las torres. Vamos a ver cuánta fuerza se necesita para suspender el tablero de goma del puente en cada modelo. Bueno, voy a levantarlo tirando. Ya tengo el tablero del puente levantado y sostenido. Tenemos 4,6 o 4,7 kilogramos de peso, de fuerza, que estoy utilizando para sostener el modelo pequeño de puente. A medida que las torres son más altas y la tensión del cable menor, se necesita menos tensión, menos fuerza para suspender el tablero. Bueno, vamos a ver cuánta fuerza necesitamos para el modelo grande. 2,4 kilos de fuerza necesito para sostener el tablero de este puente. Prácticamente la mitad de la fuerza que he necesitado para el modelo pequeño. Consigo tener menos tensión, menos tracción, lo que significa que la anchura de los cables y el tamaño de los anclajes que sujetan los cables al suelo se pueden reducir, ahorrando peso, ahorrando dinero y ahorrando tiempo de construcción. Todo ese ahorro se traduce en un puente más largo, pero no lo suficiente para llegar de un extremo al otro del estrecho de Golden Gate. Para poder hacerlo, Strauss y Ellis llamaron a Leon Moisseff,
un renombrado ingeniero que había creado una nueva forma de construir puentes colgantes. Su primer puente fue este, el puente de Manhattan en Nueva York. Se inauguró en 1909 y a primera vista tal vez resulte complicado ver qué tiene de especial. Pero este puente incorporó nuevos y revolucionarios principios de diseño. Las anteriores estructuras, como el famoso puente de Brooklyn, justo al lado, son rígidas, fuertes y extremadamente pesadas. Ante la mayor de las cargas o la más feroz de las tormentas, apenas se mueven. Pero todo ese peso crea un problema. Si un puente como este fuera más largo, se derrumbaría bajo su propio peso. Moisés era un genio matemático y se dio cuenta de que toda la rigidez suplementaria en el puente de Brooklyn no era realmente necesaria. De hecho, todo lo contrario. Según él, cuanto más largo fuera el puente, más flexible debería ser. Moisés diseñó el nuevo puente de Manhattan para que pudiera moverse constantemente, o como dicen los ingenieros, desviarse arriba y abajo bajo el peso del tráfico, y de un lado a otro bajo la fuerza del viento. Está diseñado de manera que siempre regresará a su posición. Llevarlo a la práctica es complicado, pero Moisés lo hizo gracias a una compleja serie de cálculos, llamada teoría de la desviación. El Golden Gate llevaría esa idea a nuevos límites, resultando en una estructura excepcionalmente elegante, ligera y flexible. ¿Cómo de flexible? Una vez terminado, el puente sería capaz de combarse hacia arriba y hacia abajo 3,35 metros bajo el peso del tráfico. Y en cuanto al movimiento lateral, bueno, podía oscilar mucho más que eso. Esta placa que tengo a mi lado representa la línea central del puente. Si estuviera ahí en la calzada, tendría tráfico pasando a ambos lados de mí. Pero a mi izquierda y a mi derecha hay dos bolas de acero. Cada una de ellas está situada a 8,22 metros de esa placa central. Y en las condiciones más extremas, esta es la distancia mayor hasta donde podría oscilar la línea central del puente. A finales de los años 20 del siglo pasado, la gente del norte de California tenía un diseño vanguardista por el que sentir orgullo. Aunque aún no existía la certeza de que el puente se construyera alguna vez. Había todavía una legión de oponentes que se pasaron años intentando que el proyecto se cancelara. Pero poco a poco, Joseph Strauss fue recabando los apoyos que necesitaba. Los políticos locales se lo otorgaron y muchos ciudadanos de a pie solicitaron préstamos para financiar el proyecto. Costó más de 11 años, pero en noviembre de 1931, Strauss consiguió su objetivo. Derrotó a todos sus adversarios y, lo que es más importante, recaudó 35 millones de dólares para la construcción. Para su colega León Moisés, el Golden Gate marcaría un punto culminante en su carrera. Poco después de estar terminado, completó otro proyecto que dejó su reputación hecha jirones. Este es el puente de Tacoma Narrows, a las afueras de Seattle, en el estado de Washington. Moisés utilizó la teoría de la desviación para hacer este puente incluso más ligero, delgado y flexible que el Golden Gate. Pero esta vez fue demasiado lejos. El viento más suave lo hacía girar y doblarse como un caballo salvaje. La gente lo llamaba Galloping Gertie, Gertie galopante. Esta extraordinaria película, grabada en noviembre de 1940, muestra el puente derrumbándose en pedazos, solo 4 meses después de su inauguración. Hubo varias razones por las que Galloping Gertie se derrumbó, y una de ellas fueron las paredes laterales, que eran de acero sólido en lugar de barandillas abiertas, como podéis ver aquí, permitiendo que el viento pase a través de ellas. Y esas barreras sólidas de chapa de acero actuaban como una vela. No hacía falta un viento fuerte como el que tenemos hoy. La brisa más suave hacía moverse toda la estructura. Y el Golden Gate tiene algo más de lo que carecía Galloping Gertie. Me han proporcionado acceso especial para verlo de cerca.
Estamos justo debajo del tablero de la calzada, en la parte norte del puente, donde este se adentra en la orilla norte. Y lo que veis a mi alrededor, esta enorme maraña de metal, se extiende justo por debajo, a lo largo del tablero del puente, hasta el otro extremo. Se llama cercha. Y no es difícil reparar en que hay una forma que se repite una y otra vez en la cercha. Es el triángulo. Está absolutamente por todas partes, en diferentes tamaños y en cada acceso. Y ello se debe a que el triángulo es excepcionalmente resistente, soportando fuerzas de múltiples direcciones. Se trata de dar rigidez al tablero del puente, impidiendo que se retuerza como Galloping Gertie. Estar aquí abajo me permite apreciar el genio tanto de Moiseev como de Charles Ellis al diseñar algo tan delicado y sin embargo capaz de soportar tanta tensión. También despierta en mí un nuevo respeto por los hombres que construyeron esto, colgados literalmente en medio del aire. Las obras entrañaron un gran peligro y para algunos resultaría mortal. El puente Golden Gate es, legítimamente, una de las atracciones turísticas más populares del mundo. Recibe más de 10 millones de visitantes cada año. Y es también un gran motivo de orgullo para los californianos. En 1987, el puente celebró su 50º aniversario. Asistieron 300.000 personas. Tanta gente que el centro del puente donde me encuentro ahora mismo se combó hacia abajo la friolera de 2,10 metros. Las celebraciones para conmemorar su medio siglo de historia generaron un enorme interés en toda la región y fuera de ella. El mismo ambiente de entusiasmo se vivió el 5 de enero de 1933, cuando se iniciaron las obras de construcción del puente. La torre del condado de Marin fue la primera en erigirse, y es fácil adivinar por qué. Los cimientos de este gran pilar se apoyan justo en el borde del cabo, lo que hizo que su construcción fuera relativamente sencilla. No puede decirse lo mismo de su torre gemela, situada al otro lado del puente. Al encontrarse en medio del agua, su construcción fue mucho más peliaguda. Antes siquiera de que pudieran comenzar las obras, un equipo de especialistas tenía que perforar un agujero en el océano y construir una barrera circular de acero para poder posteriormente bombear el agua desde el interior. Buzos profesionales se fueron abriendo paso, excavando y dinamitando el lecho rocoso hasta encontrar una base sólida a la que anclar la barrera. Fue una operación extremadamente peligrosa. Las corrientes son tan fuertes que solo disponían de 4 intervalos de 90 minutos al día en los que se podía trabajar con suficientes garantías. Fijaos en la turbulencia de las aguas. Una vez colocada la barrera, los obreros la forraron de hormigón. Aunque todo el mundo bautizó a este cofre vacío como la bañera, su función era impedir el paso del agua para que los hombres pudieran acometer la construcción del pilar de San Francisco. El anillo de hormigón se dejó en su lugar como barrera de seguridad gigante, y en enero de 1935, la torre comenzó a elevarse hacia el cielo. Se tardaron 2 años y medio en completar ambas torres, dotando a toda la zona de la bahía de un nuevo e increíble punto de referencia. Como era de esperar, su altura causó una gran impresión. Pero además de eso, la mayoría de la gente quedó sorprendida por otro aspecto: su asombrosa elegancia. ¿Cómo unas torres de tales dimensiones podían ser tan elegantes? Y no cabe duda de que lo son, elegantes. Todo formaba parte del plan maestro de Joseph Strauss, el ingeniero jefe. Este puente estaba destinado a hacer de él un hombre famoso, así que tenía que ser estéticamente bello. Para un constructor de puentes de la época, Strauss hizo algo bastante inusual. Contrató a un arquitecto llamado Irving Morrow, cuyo único cometido era diseñar un puente hermoso. La elección de Morrow fue bastante arriesgada. No tenía la menor experiencia en construcción de puentes, pero aceptó el desafío. Y concibió todo el conjunto como una especie de escultura gigante de estilo Art Deco. Añadió detalles como los acanalados y retranqueos de las torres.
y sus singulares farolas. Incluso los insulsos pilares de hormigón se transformaron en obras de arte. El estilo de Morrow, que lo impregna todo, contribuyó a hacer del puente Golden Gate una obra maestra del diseño del siglo XX. Pero su contribución más importante fue el color, que él mismo inventó, conocido como naranja internacional. Hoy día sería muy difícil imaginar el Golden Gate sin su mundialmente famosa tonalidad de pintura, aunque curiosamente no fue la elección original. La mayoría de los puentes de aquellos días eran de un tono apagado gris, marrón o negro, o simplemente se dejaban sin pintar. Pero en la bahía de San Francisco, envuelta casi siempre en una densa bruma, un puente desvaído habría supuesto un grave peligro para el tránsito de barcos y aviones. Con el fin de hacerlo más visible, la Armada quiso añadirle franjas amarillas y negras, cual enorme abejorro. Pero en vez de ello, a Morrow se le ocurrió este majestuoso color, que no solo es fácilmente visible, sino que realza la impresionante belleza natural de la bahía. A mediados de 1935 llegó el momento de trabajar en lo que hace que un puente colgante pueda ser considerado como tal, es decir, sus gigantescos cables principales. Y esto de aquí es la sección transversal de uno de ellos. Es bastante impresionante. Tiene poco más de 1 metro de diámetro. Pero lo más extraordinario es que esta gigantesca masa de acero se compone en realidad de miles de pequeños alambres. 27.572 para ser exactos. Aquí se pueden ver con claridad. Y allí arriba, en el puente, cada uno de estos pequeños alambres fue trasladado de forma individual de un anclaje al otro sobre las aguas de la bahía, utilizando un ingenioso método denominado hilado. Muy bien, vamos a cruzar. El proceso se iniciaba tendiendo unos cables guía temporales que eran transportados en barcaza y luego izados hasta las torres. A continuación, un carrete, enlazado con el alambre permanente, se fijaba a uno de los extremos. Dicha rueda transportaba entonces el alambre hasta la parte superior de una de las torres, cruzaba hasta la otra torre y descendía hasta el extremo opuesto del puente. Tras el hilado de 452 alambres, estos se agrupaban juntos para formar un haz, 61 de los cuales componían a su vez cada cable principal. Por último, los haces se compactaban dándoles forma cilíndrica y se revestían con una capa impermeable. En julio de 1936 pudieron comenzar las obras de construcción del tablero, y para entonces el puente ya había marcado otro hito. A principios del siglo XX, los constructores de grandes estructuras manejaban una regla de cálculo bastante macabra. Por cada $1.000.000 invertido, esperaban alrededor de una víctima mortal. El presupuesto del puente Golden Gate era de $35 millones, así que no es complicado hacer las cuentas. Sin embargo, a mediados de 1936, una vez completados los anclajes, las torres y los cables principales, no se había producido ni una sola muerte. No fue solo cuestión de suerte. Joseph Strauss era un maniático de la seguridad. Cada miembro del personal recibía un equipo de protección personal de última generación a expensas de la compañía. El historiador Harvey Schwartz va a mostrarme algunos de aquellos equipos originales. Este casco se usó en la construcción del puente Golden Gate. Lo llevaba un obrero llamado Jim Biondi que trabajó como pintor en el puente. Está hecho de lienzo al vapor impermeabilizado con una capa de pegamento. Entonces debe tratarse de uno de los primeros cascos usados en las obras de construcción. Probablemente uno de los primeros. Ya. Si lo tocas verás que tiene cierta flexibilidad. En caso de recibir un impacto, podía absorber parte del golpe de una llave inglesa caída desde una altura de 60 metros. Es muy diferente a un casco moderno, pero es mejor que nada. Es mejor que nada. ¿Qué ocurría si trabajabas sin el casco? Eras despedido de inmediato. ¿En serio? Sí. Así de sencillo. Te daban el boleto, que es como los trabajadores lo expresaban entonces.
Hacia el final de la construcción, Strauss colocó lo que podríamos llamar un dispositivo de seguridad pionero para la época. Sí, hicieron instalar una red de seguridad en 1936 durante la construcción del tablero, que se extendía más allá del tramo en el que los obreros trabajaban, a lo largo y a ambos lados. De vez en cuando la gente saltaba sobre la red. Por pura diversión. ¿Por diversión? ¿En serio? No estaba permitido, pero sucedió. No obstante, la red salvó 19 vidas, cuyos protagonistas formaron un club, al que llamaron a medio camino del infierno. A medio camino del infierno. Muy apropiado, si te caías te quedabas a medio camino del infierno, no llegabas hasta el final. Ni siquiera las precauciones de Strauss pudieron garantizar la seguridad de forma permanente. En octubre de 1936, la caída de una viga hirió mortalmente a un joven obrero de la construcción llamado Kermit Moore. La suya fue la primera muerte en el puente Golden Gate. Pero pronto le seguirían otras. El 17 de febrero de 1937, mientras un equipo de 12 hombres trabajaba en uno de los andamios que colgaban del tablero, dando los últimos retoques a la parte inferior del puente, el andamio cedió y se descolgó. Uno de los hombres se las arregló para agarrarse y alejarse del peligro, mientras los otros 11 caían desde el andamio hacia la red de seguridad. Pero entonces el andamio se desprendió completamente del puente y se desplomó sobre la red de seguridad, haciéndola a pedazos. Los 11 hombres se precipitaron a las aguas de la bahía. Dos de ellos, un capataz llamado Slim Lambert y su compañero de trabajo Fred Dumatzen, de alguna manera lograron sobrevivir a la caída. En la década de 1980, Slim narró su angustiosa experiencia para un proyecto de historia oral en el archivo laboral de la Universidad Estatal de San Francisco. Antes de impactar en el agua, me enderecé para separarme de la red e intentar caer de pie. El único problema es que mis dos piernas se enredaron en aquel trozo de red, y fue el único momento en que me entró el pánico. Me quedé atrapado mientras la red se sumergía hacia el fondo. Por fin, cuando logré calmarme, forcejeé y conseguí liberarme de ella. Pero había descendido tanto que cuando salía a la superficie sangraba por la nariz y los oídos. A pesar de sus graves heridas, Slim logró improvisar una tabla de salvación con los restos caídos en el agua que le mantuvieron a flote hasta que finalmente un pescador acudió a su rescate. De repente vi a Fred entre los escombros. Conseguí encaramarlo a la tabla y me quedé con él hasta que llegó aquel pescador de cangrejos. Entonces pensé, Dios mío, estamos salvados. Por desgracia, solo Slim sobrevivió. De camino a la orilla, su compañero de trabajo, Fred Dumatzen, murió. Me parece extraordinario que sea capaz de recordar esa cantidad de detalles y se percibe su emoción mientras rememora poco a poco las imágenes de lo que vivió. En particular, cuando habla de su compañero Fred y la experiencia traumática de verlo morir. En total, 10 hombres perecieron ese día. Slim Lambert, sin embargo, volvió al Tajo un mes después y continuó trabajando hasta la finalización de las obras. La apertura del puente estaba prevista para el día 27 de mayo de 1937, pero en lugar de un solo día de inauguración oficial, los festejos se prolongaron durante toda una semana, la fiesta del puente Golden Gate. Aquí tengo una copia del programa oficial de aquella semana. Y mirad lo que figuraba en la primera página. El anuncio de un coche. Estados Unidos había entrado en la era del automóvil y este puente se diseñó en primer lugar y sobre todo para los coches. No obstante, el día de la inauguración quedó reservado en exclusiva para los peatones, prohibiéndose el paso a cualquier tipo de vehículo, como homenaje a todos aquellos hombres y mujeres corrientes que no solo habían construido el puente, sino que habían puesto sus propios ahorros para pagarlo. Este era el puente del pueblo y vinieron a millares para reclamarlo. La apertura de una obra civil tan colosal merecía sin duda el reconocimiento a aquellos que la hicieron realidad. Esta placa conmemorativa recuerda a los 11 hombres que dieron su vida durante la construcción del puente. Y esta placa, con su característica tipografía estilo Art Deco, rinde homenaje a los líderes del proyecto.
Aquí, bajo el epígrafe Personal de Ingeniería, justo en la parte superior, figura Joseph Strauss como ingeniero jefe. De hecho, su nombre aparece 2 veces. También aquí, bajo el epígrafe de Oficiales Clave. ¿Dónde está Joseph Strauss, ingeniero jefe? Pero en ningún lugar de esta placa encontraréis el nombre de Charles Ellis. Strauss había despedido a su talentoso ayudante, por celos según algunos, antes de la conclusión de las obras. Y durante muchos años, el hombre que afirmaba con razón ser el auténtico diseñador del puente prácticamente cayó en el olvido. No fue hasta principios del año 2000 cuando el nombre de Ellis apareció en varios documentos clave. Y en uno de ellos, al menos, se le denomina ingeniero diseñador. En 2012, con motivo del 75º aniversario del puente, la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles enmendó un error que venía de lejos y dedicó una placa a Charles Ellis, garantizando que su nombre fuera también recordado mientras el puente permanezca en pie. Pero ¿de cuánto tiempo estamos hablando? El Golden Gate se construyó para perdurar. Sin embargo, un desastre inminente podría hacer que esta inmensa estructura se desplomara en cualquier momento. Incluso envuelto en la famosa bruma de San Francisco, el puente Golden Gate se ha mantenido durante 8 décadas como una orgullosa puerta de entrada a Estados Unidos. También ha sobrevivido a otro fenómeno que los californianos conocen demasiado bien: los terremotos. En este preciso lugar me encuentro entre 2 grandes fallas de la corteza terrestre. Y todos los habitantes de California esperan desde hace tiempo lo que ellos llaman el Big One. Mantengan la calma. Mantengan la calma. En 1989, un terremoto de magnitud 6,9 azotó la región. Mató a 63 personas, hirió a 3.700 más y causó daños por valor de $6.000 millones. Parte de un gran puente, el puente de la bahía, se derrumbó. Sorprendentemente, el puente Golden Gate sobrevivió intacto. Pero los ingenieros sabían que la próxima vez podría no tener tanta suerte. Así que lo prepararon literalmente para el impacto. Me han dado permiso para bajar hasta el viaducto sur de acceso al puente para ver algunos de los cambios que se hicieron en el puente. Bien, lo que estoy buscando se encuentra en la parte superior de cada una de estas torres verticales, en esta de aquí y esa de ahí. Se trata de una especie de cilindros de color negro ocultos dentro del armazón de acero que reciben el nombre de cojinetes de aislamiento sísmico. Puede que no parezcan gran cosa, pero en el caso de producirse un seísmo están diseñados para trabajar de forma muy similar a los amortiguadores de un coche, absorbiendo parte del movimiento de las torres transmitido por el temblor de la tierra y protegiendo la carretera situada encima. Ahora decenas de sutiles alteraciones sostienen, fortalecen y refuerzan la estructura. Todo tiene que hacerse sin estropear el patrimonio arquitectónico del puente y sin interrumpir el interminable flujo de personas y tráfico. Aunque este puente es admirado en todo el mundo, para millones de personas solo forma parte de su trayecto diario. A lo largo de los años, el volumen de tráfico ha ido creciendo y creciendo sin cesar. En la actualidad, el puente soporta el paso de unos 3 millones de vehículos al mes. Mantener el flujo de tráfico en el puente ha supuesto un desafío sin fin. La carretera solo dispone de anchura para 6 carriles y no se puede ensanchar el puente. Así que, ¿cómo crear carriles adicionales en ese espacio confinado de 28 metros? La solución más obvia es cambiar por turno un par de carriles en la zona central de la carretera, añadiendo capacidad extra al sentido con un mayor pico de tráfico. Durante décadas se hizo precisamente eso, con el sencillo truco de colocar conos de señalización. El uso de conos para reservar un carril central tiene una desventaja. No existe prácticamente ninguna protección contra el tráfico que viene en sentido contrario. La mejor prevención es una barrera central sólida, hecha de hormigón como esta de aquí.
Cada uno de estos segmentos pesa alrededor de 680 kilos. Ni siquiera un camión en marcha los desplazaría muy lejos. Sin embargo, sí existe una máquina de movimiento lento capaz de hacerlo. La llaman máquina de cremallera y me han dejado las llaves. Desde 2015, las máquinas de cremallera desplazan todos los días esta interminable cadena de barreras sólidas en el puente. Como es lógico, no me han autorizado a probar la máquina en plena hora punta de la mañana. Por suerte, la compañía que fabrica estas máquinas de $1 millón dispone de una pista de pruebas en las afueras de la ciudad, a 1 hora de trayecto en coche. Solo marcha hacia adelante. A medida que avanzo, los segmentos de hormigón de 680 kilos entran por la parte delantera izquierda de la máquina. Son desplazados en diagonal hacia la parte posterior y salen ya ubicados por la abertura trasera derecha. Manteniendo la recta. Eso es. Libera el tráfico en las horas punta en el puente Golden Gate. Las operaciones de la máquina de cremallera son supervisadas por Lisa Locati, la primera mujer en la historia del Golden Gate en ser nombrada capitana de puente. Este puente es un emblema de la ciudad de San Francisco, pero también es un icono mundial. Cierto, pero constituye también una infraestructura crítica. Es una arteria importante para el tránsito de vehículos de emergencia y una de mis funciones es mantenerlo abierto y seguro para todos los usuarios, prestándoles ayuda cuando un vehículo se avería o cuando se produce un accidente. Además, tenemos un problema de suicidios en el puente y nuestros agentes trabajan todos los días para ayudar a las personas necesitadas. El puente tiene un largo historial de suicidios, ¿verdad? Sí, ya poco después de su inauguración murió una persona que se arrojó por el puente. Desde entonces, más de 1.600 personas han perdido la vida saltando desde el puente. Para contrarrestar el problema, los ingenieros están instalando una nueva red de seguridad desplegada a 6 metros de altura desde el pretil de la carretera. El propósito de la red es evitar que la gente quiera saltar desde el puente. Vista desde el arcén, la impresión es que vas a hacerte daño al caer sobre ella, de modo que la red tiene un claro efecto disuasorio. Y si aún así una persona decide saltar, tenemos previsto un plan de rescate a cargo de nuestro departamento local de bomberos. Sin embargo, el puente ha sido también escenario de momentos mucho más felices durante los 40 años que Lisa lleva prestando servicio. He traído al mundo a un bebé yo sola y he ayudado a traer a un segundo bebé. ¿En el puente? En realidad fueron capaces de llegar hasta el arcén e incluso en una ocasión ni siquiera fueron conscientes de que su hijo había nacido en el puente. No me diga. Ha habido 3 bebés nacidos en el puente Golden Gate. Vaya. 80 años después de inaugurarse, es fácil comprender por qué este puente sigue despertando la admiración de tanta gente. El espectacular escenario, su elegante diseño, su vívido color. Pero desde mi punto de vista, estamos ante un gran puente porque revolucionó completamente la ingeniería. Constructores de todo el mundo se inspiraron en sus innovadoras técnicas para construir puentes más largos, más altos y más seguros, estableciendo un nuevo récord en cada uno de ellos. Desde su inauguración en 1937, 13 puentes en todo el mundo lo han sobrepasado en longitud, pero ninguno de ellos ha conseguido ser tan elegante, tan espectacular o tan emblemático como el puente Golden Gate. Mucha gente dice que este es el puente más bello jamás construido. ¿Y sabéis qué? No pienso discutírselo.